Guillermo Agus y soy técnico de Udalbiltza y con Igor es el político de este área, vamos a decir así, concejal de Eibar. Entonces, bueno, nosotros estamos siempre, yo siempre explico que en Udalbiltza estamos en un balcón muy privilegiado, porque vemos un montón de cosas. Por ejemplo, otro día, vale, podemos discutir una serie de cosas sobre Smart Calea, pero es una buena práctica. Como práctica en sí misma es buena, puedes discutir una serie de cosas. Resulta que los ayuntamientos de alrededor no saben ni que hay esa experiencia. Udalbiltza tiene que venir a organizar un encuentro en Donosti con alcaldes y concejales guipuzcoanos para decirles que Donosti tiene una buena experiencia. Eso es la realidad que tenemos. Nosotros tenemos ese balcón privilegiado y hoy en día, por ejemplo, pues hoy a la tarde hemos tenido una reunión con Solar Energía y nos decían que han pasado 800 a 3.000 socios, de los cuales son 2.600 contratos. ¡Ostras! En un año y medio. Nosotros nos reunimos con ellos cuando Udalbiltza volvió a arrancar hace 18 meses, un año y medio. Eso es exponencial. Solar Energía no tengo los datos, pero... Pues si son parecidos, o sea, 5.000 personas hoy en día están organizadas en cooperativas de consumo. En Euskal Herria, esa base... Familias que... Es decir, estoy hablando de contratos y de basquides, claro. Quiero decir, esa base en 3 o 4 años va a crecer exponencialmente. O sea, que están creando para mí, nuestro punto de vista, nuestro balcón privilegiado, están creando los mimbres para poner más alternativas reales. Y ese es el objetivo. O sea, quiero decir, dejemos de discutir de teorías y pongamos en más alternativas reales, creemos redes, hagamos que la gente, hay que seguir discutiendo sobre la teoría. Sí, por supuesto. Y en la cuestión del modelo, es fundamental. Pero hoy en día, en los ayuntamientos que conforman Udalbiltza están identificados, el 60% de los alcaldes de Udalbiltza son independientes, O sea, hay una identificación política, pero la realidad es cuando cogen las cifras, la mayoría son independientes. En sus pueblos son candidatos independientes del pueblo y eso es lo que responden, En los ayuntamientos de Udalbiltza hay voluntad de hincar el diente y hay un montón de experiencias prácticas. Endaya acaba de aprobar prestar sus tejados a IENER, que es una nueva cooperativa sectorial y parable, 10 años para meter fotovoltaica. O sea, ya hay experiencias. Hay una parte del territorio que no se puede hacer. Hoy en día, en esta parte del territorio de Euskal Herria tenemos esas dificultades. En la otra parte del territorio es mucho más fácil. Vamos a invertir por lo menos en aquella parte, en ese sentido. Y la función de Udalbiltza, ¿cuál es? Pues intentar, primero, compartir buenas experiencias. 2, poner en red a los agentes que se pueda. Y 3, generar buenas experiencias para que eso se multiplique. Y la futura, o sea, tenemos un problema muy serio, es decir, con el tema de los contratos. Solar Energía tiene decidido no hacer contratos con ayuntamientos, o IENER sí. Esa es un poquito lo que se nos ha explicado, ¿no? Solar Energía, en la última reunión que tuvimos con vosotros, nos dijisteis que la política es no hacer con ayuntamientos. La última reunión que tuvimos, eso se nos dijo. Que Solar Energía ha decidido no hacer con ayuntamientos porque tienen un riesgo de impagos. Perfecto, no hay problema. Pero bueno, en el caso, y lo sabéis perfectamente, nuestra posición es que los ayuntamientos contraten sean miembros de las dos cooperativas o con quien ellos deciden, y eso es la posición de Udalbiltza. Udalbiltza nace por uno o por otro. Es decir, a lo que iba, o sea, pues hay una serie de dificultades que estamos, pues claro, antes Igor, ¿no? Estamos trabajando con un modelo de pliego de contratación para que una serie de dificultades se vayan superando. Pues yo creo que hay voluntad, empieza a haber mimbres en diferentes aspectos para dar pasos concretos, es a lo que iba, fundamentalmente. Y nosotros tenemos un balcón muy bonito porque vemos un mogollón de cosas en el conjunto de Euskal Herria, que luego igual pues en una dinámica de no sé dónde, pues solo ves tu espacio, ¿no? ¿Cómo conseguir que eso se circule, que ese información circule? Pues una gran dificultad. O sea, no porque los alcaldes sean miembros de Udalbiltza circula la información, nosotros todavía no hemos inventado el sistema bueno de compartir información ni en ese terreno ni en otros terrenos que estamos trabajando. Pero bueno, es un poquito el camino, yo creo. O sea, yo, por ejemplo, con el caso de las dos cooperativas, de verdad estoy sorprendido de los resultados. Y estoy convencidísimo que a nada que se active un poquito, los ayuntamientos van a entrar. Si estudiamos unas buenas condiciones que Iberdrola nos pueda destrozar, porque están esperando para meter a juicio y todo eso lo sabemos. O sea, hay que hacer unos buenos pliegos y segundo, va a haber un aumento exponencial de gente que va a contratar. O sea, eso es porque hay apuesta clarísima en ese terreno, ¿no? No le da igual que se le desenganche una familia o dos, que se desenganche un pueblo entero, que se desenganche un ayuntamiento, no le da igual. Entonces, por ejemplo, en la radio que se está planteando es hacer una campaña para el ayuntamiento, decir a la gente que se desborde Iberdrola. Y
eso no le va a costar. Iberdrola va a decir que eso es ilegal, bueno, que diga lo que quiera. Lo que estamos diciendo los demás es que el impuesto al sol que están haciendo a la gente que se está autoabasteciendo, eso sí que es ilegal. Eso no existe ningún problema. No puede autoabastecer legalmente. No puede autoabastecer